Y listo. Todo tuyo. Muy bien, bueno, gracias. Bien, bueno, no sé si estuvieron todos presentes en la última clase. Mi nombre es Maricel, soy psicóloga egresada de la UBA y venimos entiendo que la última clase, ¿no? De todo del taller y a la segunda parte de lo que es el taller de habilidades emocionales. Sí, voy a compartir pantalla si puedo. A ver, díganme si lo pueden ver. Sí, perfecto. Perfecto, genial. Se ve, buenísimo. Bien, en principio, los que pudieron estar la clase pasada, ¿se acuerdan de qué cosas llegamos a ver? Pueden escribir por el chat o pueden abrir el micrófono. Ok, no se acuerdan mucho. No importa. Repasemos algunas cosas de última. Bien, a ver. ¿Qué vimos la clase pasada? Hablamos un poco de lo que es la inteligencia emocional, ¿sí? Y cómo estas habilidades nos ayudan nos guían y nos ayudan a la comunicación dentro de los grupos, tanto de trabajo como grupos en otros tipos de contexto, grupos de personas, ¿sí? Vimos qué son las emociones, ¿sí? Estas reacciones que tenemos a estímulos concretos que son breves, que a pesar de ser breves y durar unos segundos, son muy intensas y que están relacionadas tanto con los pensamientos como con la atención, ¿sí? Y las acciones que llevamos a cabo. Pudimos distinguir entre emociones que nos resultan agradables y desagradables, ¿sí? No tanto con una connotación positiva o negativa, sino hay emociones negativas, hay emociones y todas las transitamos, pero hay obviamente algunas que son mucho más agradables que otras. Vimos actividades de inteligencia emocional, Alexis, muy bien. Bien, ¿qué más vimos? Bueno, vimos reconocimiento y expresión de las emociones, ¿sí? Reconocer las emociones propias y las emociones ajenas también. Y flexibilidad cognitiva. Hablamos de salir un poco de la rigidez y cómo comenzar a tener cierta flexibilidad para encontrar caminos alternativos, quizás a los que nos viene marcando la mente en un primer momento. Bien. ¿Y qué vamos a ver en esta segunda parte? Bueno, les cuento un poco. Vamos a ver, vamos a aprender acerca de la exposición a las emociones. ¿Sí? Cuando hablamos de exposición, hablamos de exponernos a una emoción concreta. Exponernos es transitarla, estar ahí presente, no salir corriendo y tratar de escapar de la emoción desagradable o incómoda que a veces sentimos, sino estar ahí y ver qué sucede. Sí, vamos a realizar un ejercicio de exposición emocional imaginaria. Ya vamos a ver qué es eso. También vamos a hacer otro ejercicio de conciencia plena a través de un escaneo personal y vamos a reconocer y analizar pensamientos y respuestas de estos ejercicios que vamos a ver. Finalmente, vamos a comprender la función de la conciencia plena y la importancia de la integración en la vida cotidiana. Bien. Bueno, estábamos hablando de la exposición emocional. Bueno, la exposición emocional consiste en hacer frente a estímulos internos como externos, ¿sí? Que, como ya sabemos, hay determinados estímulos que nos producen emociones, que nos reactivan, digamos, y estos estímulos, sí, ok.
tenemos estímulos internos como estímulos externos, ¿sí? Los estímulos internos van a ser recuerdos, a veces cuando empezamos a recordar alguna escena que vimos en el pasado y nos quedamos enganchados como hubiese hecho esto, hubiese hecho aquello, ¿por qué no hice tal cosa? ¿Por qué no respondí de determinada manera? ¿No? Y esto, empezar a recordar, nos empieza como a generar un estímulo interno y empezamos a revivir esa emoción que tuvimos en el momento, ¿no? Y también podemos tener un estímulo externo, que es cuando nos sucede algo, ¿sí? Algo concreto que viene desde afuera. Bien, ¿en qué consiste la exposición? Un poco, como decía antes, es transitar esa emoción aunque nos resulte incómoda. Ahora, no podríamos exponernos de 0 a 100, ¿no? De una sola vez. O sea, ¿qué es lo que se recomienda cuando vamos a hacer una exposición emocional? Es realizarlo de manera gradual, ¿sí? De a pasitos, digamos, de a poco. ¿Por qué? Porque las emociones son muy intensas, ¿sí? Y generalmente, como decíamos antes, tendemos a salir o a huir de aquellas cosas que nos resultan incómodas. Pero ¿a qué costo huimos de eso? ¿No? Uno piensa que, bueno, esta situación, hablar en público, es algo que me incomoda mucho y voy a tratar de evitar esta situación para no sentirme tan incómodo. Pero ¿qué estamos haciendo? Digamos, inconscientemente, estamos recortando partes de nuestra vida, ¿no? Comenzamos a no hacer esta actividad porque me da incomodidad, no hago esta actividad porque me da miedo, no hago aquella actividad porque, no sé, me entristece, supongamos. Entonces uno inconscientemente es una respuesta agradable a corto plazo, pero a largo plazo nos estamos dando cuenta que estamos empezando a recortar distintos momentos de nuestra vida por huir de nuestras emociones, ¿no? Entonces, un poco la exposición emocional viene a esto, a poner el cuerpo a sentirnos incómodos por un rato, pero no lo hagamos de una vez de manera abrupta, ¿no? Hagámoslo de manera gradual, de a poquito. Y a medida que nos vamos sintiendo un poco más cómodos con esto que antes me resultaba muchísimo más incómodo, ok, vamos a dar un pasito más y así vamos a ir avanzando eh, hasta que logramos exponernos del todo al estímulo que nos resulta incómodos. ¿Sí? ¿Se entiende hasta acá lo que voy diciendo? ¿Hay alguna consulta que me quieran hacer? ¿Venimos bien? Perfecto, bien. Buenísimo. Bien. Bien, acá dice, pueden llevarse a cabo sin ningún tipo de evitación. Y cada exposición debe utilizarse como una oportunidad de cambiar las conductas impulsadas por la emoción que resultan desadaptativas, ¿sí? Cuando hablamos de desadaptativo, hablamos de aquellos que no nos son útiles para vivir. O sea, sabemos que las emociones en algún momento fueron útiles, nos ayudaron a la supervivencia y si bien ahora, por ejemplo, como el ejemplo del tigre que decíamos el martes pasado, eh, hoy en día no nos vamos a cruzar con un tigre en el medio de la calle, pero vamos a tener otro tipo de tigres, ¿no? Qué sé yo, me llama mi jefe para hablar sobre mi desempeño. Y es algo que pone en peligro quizás mi fuente de trabajo, ¿no? El medio mediante el cual yo subsisto, pago el alquiler, compro mi comida. Entonces, es una manera que pone en peligro mi supervivencia. Y reaccionamos ante esa situación como si tuviéramos un tigre delante nuestro, y en realidad es un tigre más mental, quizás. Bien. ¿Qué es importante recordar cuando vamos a hacer algún tipo de exposición? Tenemos que saber que cualquier emoción que nosotros experimentemos es temporal, ¿sí? La emoción dura segundos. En el momento podemos sentir por el nivel de intensidad, que son como muy reactivas, ¿sí? Al ser las emociones de un nivel de activación tan alta, tendemos a creer que no termina más este momento incómodo, pero en realidad dura segundos, ¿sí?
Otra cosa que deben recordar es que incluso sin realizar ninguna conducta de evitación, las emociones desagradables siempre disminuyen, ¿sí? A veces evitamos determinadas situaciones para no sentirnos incómodos, pero si nos exponemos, quizás tengamos un poco de incomodidad al principio, pero la emoción va a decaer por sí misma. No puede sostenerse tanto tiempo a niveles tan altos, ¿sí? Al pasar unos segundos esta va a desaparecer y vamos a poder continuar nuestra vida, digamos, de manera normal, sin estar afectados por esta emoción. El tema es transitar ese momento, ¿sí? Ese primer momento tan intenso. Bien, recuerdan que podemos afrontar las emociones desagradables mejor de lo que creemos, evitarlo solamente las incrementa, ¿sí? Uno tiende como a no darse crédito o a no creer que uno mismo puede hacerlo, pero en realidad a veces cuando uno se expone se da cuenta que tenía muchas más herramientas de las que creía, ¿sí? Que eso que mentalmente creía que era algo terrible y espantoso y que no, seguramente no lo iba a poder tolerar, cuando se expone, se da cuenta que quizás era mucho menor de lo que pensaba, ¿sí? Y exactamente eso, tenemos más herramientas de las que en realidad creemos. Y también es importante esto de evitar cierto tipo de incomodidad, lo que hace va a ser que lejos de pensar que nos vamos a sentir más cómodos, lo que hace es incrementar la incomodidad cada vez que ese estímulo se presente. Por ejemplo, me dan miedo las palomas y probablemente trate de evitar cruzar por el medio de una plaza, porque sé que me voy a encontrar palomas. Sin embargo, cruzo bordeando una plaza y veo que me la sigo encontrando. Bueno, entonces ya no voy a solamente no entrar a la plaza, sino que voy a evitar las calles que bordean una plaza. Bien, pero en la calle hay otros árboles y en los árboles hay palomas, entonces, bueno, voy a tratar de evitar las calles donde hay árboles con palomas, ¿no? Y así, yo empiezo a recortar, empiezo a recortar, empiezo a recortar y lejos de sentirme más cómodo, estoy empeorando, digamos, o bajando la calidad de mi vida, evitando hacer un montón de cosas hasta que llegue un punto en el que directamente no voy a querer salir de mi casa para no encontrarme con una paloma, por ejemplo, ¿no? Por decir una cosa. Entonces, evitar las emociones incómodas, lejos de hacernos sentir mejor, hacen que este tipo de emociones se incrementen, ¿sí? Se vuelvan mucho peores. Bien, y dice, podemos realizar actividades importantes para vos incluso sintiendo emociones intensas, ¿sí? Esto es un poco lo que decíamos antes. Atravesar esa emoción intensa, sostenernos, aguantarnos esos minutos de incomodidad o esos segundos de incomodidad, lo que nos va a permitir a largo plazo es disfrutar actividades que antes no las realizábamos por estar evitándolas, ¿sí? Bien. Y que es importante también saber que todos podemos generar nuestras propias exposiciones emocionales, ya que se trata de evocar o afrontar emociones incómodas, sentirlas y poder regularlas. Bien, en terapia es muy común usar la exposición emocional, sobre todo en casos como fobia, como por ejemplo fobia a las palomas, que como les decía, y hay técnicas muy concretas diseñadas para esto, pero también es cierto que la exposición emocional podemos hacerlo cada uno de nosotros, entendiendo nuestros límites y entendiendo sobre todo que lo debemos hacer de manera gradual, ¿sí? Seamos como amables con nosotros mismos. Pensemos que en vez de estar pensando en algo que nos dificulta a nosotras, nos dificulta a un amigo, y a veces somos menos severos cuando se trata de un amigo que cuando se trata de nosotros mismos. Entonces, nada, todos podemos hacer una exposición emocional y podemos diseñar una manera de exponerlos de manera de a poquito, pero sepan que siempre tiene que ser gradual, ¿sí? Bien. Y para poner un ejemplo a esto, vamos a hacer una exposición emocional imaginada, ¿sí? Lo que les voy a pedir
Perdón, ¿hasta ahora estamos bien? ¿Se entiende todo? ¿Quieren hacerme alguna consulta? Todo Perfecto, bien, profe. muy bien. Buenísimo. Bien. Em, ok, vamos a hacer entonces una exposición emocional guiada, imaginada, perdón. Lo que les voy a pedir va a ser que se sienten en un lugar cómodo, donde encuentren la menor cantidad de distractores, de estímulos que los distraigan. Si quieren pueden apagar la cámara, pueden cerrar los ojos, ¿sí? De hecho yo voy a hacer eso y empezamos. Bien. Imaginen que lo llama Laura, la representante de recursos humanos, de una de las últimas empresas a las que enviaste tu currículum. Te dice que leyeron tu currículum y que les parece que tu perfil se ajusta a la búsqueda que están realizando. Además, te explica que va a ser necesaria que te presentes mañana, o sea, el viernes, a las 10 de la mañana para realizar una entrevista. Esta va a ser una entrevista corta, de no más de 20 minutos, y que debes presentarte a una dirección que te van a enviar por mail. Bien. A ver, ahora sí, pueden abrir los ojos, pueden prender las cámaras y les voy a preguntar, ¿qué sensaciones físicas surgieron cuando escuchaban esta experiencia? Empecé a rechinar los dientes. Se sienten tensos, ansiosos. También ansiedad. Bueno, genera como, sí, ansiedad, tensión, ¿no? Uno, ser evaluado nunca es algo agradable. Eh, ya me imaginaba en la situación, sí. Bien, y sintieron estas emociones, ok, y pudieron tolerarlas, perdón. ¿Pudieron soportarlas? Un poco. Como uno se siente incómodo, ¿no? Pero a la larga se puede tolerar. Digamos, uno puede sentir que no, mejor no lo hago porque esto me genera demasiada ansiedad, no me voy a presentar a la entrevista porque la verdad que seguramente cuando me presente voy a estar mucho más tenso. Claro, sí, porque algo positivo. Eh, Quizás elijo no presentarme, ¿no? ¿Y esto qué es? Esto es evitación. Si yo no me presento, estoy evitando. Eh, pero podemos tolerar este tipo de incomodidades sabiendo que esto va a durar poco, ¿sí? Porque van a ser los primeros momentos iniciales. Bien, ¿y qué tipo de pensamientos fueron los que le fueron apareciendo de manera automática? ¿Pudieron identificar alguno? Como por ejemplo, no sé, me llaman para una entrevista, no lo voy a poder hacer. Seguro no les va a gustar mi entrevista. Seguro que me trago. ¿No? Pensamientos de ese estilo que a veces se nos va. La ansiedad va de la mano generalmente no de los pensamientos más agradables o más apacibles, digamos. Generalmente nos sentimos ansiosos porque sentimos que no vamos a poder rendir, que no les va a gustar, que los voy a decepcionar quizás, ¿no?
Supongamos que tenemos ese tipo de pensamientos, o sea, ¿podemos tener otra interpretación? ¿Podemos tomar otro camino a este tipo de pensamientos? Siempre están esos tipos de pensamientos, exactamente. ¿Y qué podríamos pensar de manera alternativa, ¿no? Tomando otro camino? Si yo creo que no lo voy a poder hacer, por ejemplo. Podría cuestionarlo, decirme, ¿qué pruebas tengo de que no voy a poder rendir bien en esa entrevista? ¿Qué pruebas tengo de que no les voy a agradar? ¿Por qué yo pienso que no les voy a agradar? ¿No? Y bueno, y pensemos cómo influyen ese tipo de pensamientos en las respuestas emocionales que yo voy a tener y en las sensaciones físicas que voy a tener, ¿no? Si yo me pongo ansioso, si me pongo nervioso, si pienso que no voy a poder dar bien mi entrevista, que seguramente no les voy a gustar, ¿qué tipo de sensaciones voy a tener? Y probablemente me empiezo a sentir palpitaciones en el pecho, me empiezan a transpirar las manos, me empiezo a poner colorado. Esto es como un ejemplo de cómo viene toda esta cadena, cómo desata toda la cadena, ¿no? Arranco por una emoción, esto me lleva a un pensamiento y empieza toda una serie de incomodidades físicas eh, que las vamos a tener que pasar, ¿sí? Pero la idea es que una vez que estamos transitando tengamos estos 2 segundos para repensar toda nuestra experiencia y decir, ok, puede ser que haya otro camino, puede ser que quizás en una de esas nos va mal en la entrevista, pero tendremos otras y esto nos va a servir de experiencia, ¿no? Bien. Y ahora les pongo una imagen y díganme ustedes qué tipo de situación laboral creen que se puede dar, ¿no? Ahora los escucho. Mirar un currículum, ¿sí? Presentar un proyecto frente a un equipo o presentar un proyecto frente a un cliente potencial, suponiendo. Una evaluación de desempeño, qué cosa más. Claro, evalúa tu conocimiento, qué cosa más estresante que ser evaluado, ¿no? Y qué tipo de pensamientos, o mejor dicho, qué tipo de emociones se nos vienen, se creen que podemos estar sintiendo cuando estamos teniendo una evaluación de desempeño. Y a estar cómodo, probablemente esté sea una situación muy parecida a la anterior, ¿no? Con nervios, con ansiedad, inseguridad, rechinando los dientes, como decían antes, una situación bastante incómoda, ¿no? ¿Y qué tipo de pensamientos va a disparar? ¿Qué va a pensar de mí? ¿Qué me va a evaluar? ¿Qué será lo que piden? O sea, ¿qué será qué tanto le puedo agradar, ¿no? Como que generalmente lo de tipo negativo siempre, exactamente. Siempre, generalmente los primeros pensamientos que van a ser de tipo negativo, ¿sí? Pero tomémonos un segundo y pensemos, ¿por qué? ¿Es real este pensamiento que se me atraviesa ahora? O puede ser que encuentre otro tipo de pensamiento que me sea más útil para este momento. O sea, porque imagínate, me están tomando una evaluación de desempeño y no me es útil pensar que seguramente me va a ir mal. O sea, ese tipo de pensamiento yo te escucho, pero no me sos útil en este momento. Pensemos otra cosa. ¿Puedo mostrar mis mejores características? ¿Puedo mostrar mis logros para tener un mejor feedback en esta evaluación? Bueno, un poco el trabajo de exponerse a este tipo de emociones y de repensar otro tipo de respuestas eh, es lo que hacemos con la exposición emocional. ¿Sí? Bueno, de aquí en más vamos a tratar de
poner en práctica, afrontar las emociones, es lo que espero, es lo que logremos de esto, de afrontar emociones en las situaciones que ocurra en la vida cotidiana, y la clave siempre es evitar la evitación, ¿sí? La evitación, al único lugar al que nos va a dirigir es a ir acortando distintos momentos de nuestra vida, ¿sí? Entonces, evitemos evitar, ¿no? Expongámonos, aunque esto nos resulte incómodo, sabiendo que esto va a durar muy poco, que esta incomodidad va a ser corta, pero que en el costo-beneficio vamos a ganar mucho, ¿sí? Bien. Y ahora vamos a hacer una actividad de conciencia emocional plena a través de un escaneo corporal, ¿sí? Igual que antes, les voy a pedir que estén en un lugar cómodo, con pocas distracciones. Si quieren pueden apagar la cámara, pueden cerrar los ojos, ¿sí? Los que les resulte más cómodo a ustedes. Y empezamos. Bien. Les voy a pedir que cierren los ojos, que estén que no tengan los brazos ni las piernas cruzados. Y les voy a pedir que dirijan su atención a una parte de su cuerpo. Y vamos a comenzar por los pies, ¿sí? Centramos la atención en nuestros pies. Comenzamos a sentir los dedos de los pies. Pasamos a la planta del pie. Sentimos la planta del pie hasta llegar al talón. Sentimos el calzado, si tiene algún tipo de presión, las texturas que perciben los dedos, el talón. Para luego subir y concentrar nuestra atención en los tobillos. Sentimos los tobillos, nos quedamos ahí. Seguimos subiendo por los gemelos. Vamos llegando a la rodilla. Empezamos a sentir nuestros muslos. Centramos nuestra atención en esta zona. Subimos por la ingle. Llegamos a la cadera. Y ahora, habiendo recorrido nuestras piernas, centramos nuestra atención en la pelvis. Sentimos nuestras nalgas, los genitales. Pensamos en la parte baja de la espalda. Eso nos guía hasta nuestro torso. Sentimos la panza. Prestamos atención a la parte baja de la espalda. Las costillas, el pecho. Sentimos nuestra respiración. Pasamos a la parte alta de nuestra espalda. Llegamos a los omóplatos. Sentimos las clavículas y alcanzamos los hombros. Sentimos cómo los hombros unen el torso con nuestros brazos. Y llegamos a los brazos.
Entonces, empezamos por los dedos de las manos, los pulgares, pensamos en las palmas, sentimos nuestras muñecas, los antebrazos, los codos. Luego seguimos subiendo hasta llegar a las axilas. Desde ahí, volvemos a los hombros. Estos nos guían hasta llegar al cuello. Sentimos nuestra garganta y finalmente llegamos a nuestra cabeza. Nos quedamos un momento ahí. Y lentamente volvemos. De a poco vamos abriendo los ojos y volvemos a conectarnos con este espacio. Pueden prender las cámaras. Bien. Casi me duermo. Puede ser un efecto. Mucha relajación, sí que. ¿Algo más? ¿Alguien sintió algo más? Además del sueño. Que está bien, ¿eh? Es válido. Calma. Bien. ¿Alguno se sintió tenso? Me re relajé. Cuando empecé, me quería sacar las zapatillas. Exacto, tomamos conciencia de las partes de nuestro cuerpo y empiezan a encontrar cosas que nos incomodan, ¿no? Bien. No hay respuestas acertadas, ¿no? Cada uno tiene su experiencia. Bien, entonces, veamos ¿para qué? ¿Cuál es la utilidad de hacer un escaneo corporal, no? Empecemos por los no, por los contra. Poner la mente en blanco no es el objetivo de este tipo de ejercicios, ¿sí? Es un poco difícil poner la mente en blanco. Nuestra mente funciona de manera automática para disparar pensamientos constantemente, con lo cual es verdadero trabajo poder dejar la mente en blanco. Y no es el objetivo de este tipo de ejercicios. Bien, ¿qué otra cosa no es? Bueno, aunque la mayoría se haya calmado, el objetivo no es relajarse. De hecho, es muy común si alguno se puso tenso y se puso incómodo, porque apuntamos a poner nuestra atención en algún lado y puede ser que nos relajemos, pero es un efecto secundario y no siempre se logra, ¿sí? Respirar, tampoco es respirar. Como ya decía, hablamos de poner la atención en un lugar específico, prestarle atención a este momento, a este lugar, y no nos centramos necesariamente en la respiración, aunque obviamente esto está sucediendo y puede tender como a volverse un poco más profunda mediante lo que uno va siguiendo este escaneo, ¿sí? Bien, ¿y para qué sí nos sirve este tipo de trabajo? Para registrar reacciones, cómo reaccionamos y respondemos a nuestras emociones, ¿sí? Que vamos sintiendo. Fíjense que cuando uno le pone el foco de atención a una cosa y evita las distracciones que tiene alrededor, presta más atención a lo que está sintiendo, ¿sí? Creo que alguien decía que se sentía incómodo, me sentía incómoda con las zapatillas. Claro, empezamos a sentir aquello que nos incomoda. No siempre nos vamos a relajar. También nos sirve para identificar pensamientos específicos, sensaciones físicas, ¿sí? Qué tipo de acciones estamos realizando. Empezamos como a tomar conciencia de eso. Y principalmente para centrarnos en el presente, ¿sí? Muchas veces
creo que en algún momento lo dije, la mente va a tratar de llevarnos hacia el pasado, ¿no? ¿Por qué no hice esto? ¿Por qué no respondí de esta manera ante esa situación? Y nos lleva para atrás. O todo lo contrario, nos lleva hacia adelante. Voy a tener que hacer esto, tengo que evitar que pase tal cosa o tengo que prepararme para cuando pase tal otra. Entonces la mente nos tiende a llevar hacia el pasado o hacia el futuro. Y cuando en realidad el trabajo que tenemos que hacer es la de focalizarse en el momento presente, en lo que está sucediendo ahora. ¿Sí? Y bueno, principalmente no juzgarnos, ¿no? Todas las emociones que sintamos son válidas y van a estar bien, más allá de que sean agradables o desagradables, y no tenemos que juzgarnos, sentirnos culpables de aquellas sensaciones que podamos tener, ¿sí? Bien, y así termina este taller, ¿sí? Espero que les haya gustado. ¿Tienen alguna duda para hacerme, alguna consulta para hacerme? Los leo en el chat. Espero que les haya gustado. Muy bueno, Marcel, sí, sí, muy bueno. Te da a pensar esos momentos de capaz no fuiste consciente más que nada en el tema de evitar situaciones. Me ha pasado muchísimo, por ejemplo, evitar, no sé, una entrevista técnica de código en vivo, de codear en vivo, Claro, con un entrevistador. Fue como, muchas veces lo evité y dije que no podía, no sé qué, pero por miedo y esos nervios y ataque de taquicardia que te da y no poder presentarse, pero está bueno, la próxima voy a ponerme a pensar eso y decir, va a ser un momento, pero listo, última, el no ya lo tengo, claro, y pensar eso de decir, bueno, nada, relajar y ya no va a pasar nada, no me voy a morir, eh, y sí, está bueno eso, está bueno para pensar eso. qué bueno que les haya gustado. Me alegro mucho. Gracias. Mientras, bueno, voy pasando el link de... Ay, te voy a pedir, porfi, después, no sé si te contacto por WhatsApp, que me pases las diapositivas y te las subo a los chicos em, al aula virtual, así lo pueden tener. Dale, dale. Ahí pasé el formulario, avísenme cuando ya lo vayan llenando. Coyalau, buenísimo. Buenísimo. Mari, por las dudas te aviso que estamos viendo el WhatsApp. Por las dudas, si querés dejar de compartir. No sabía que seguía compartiendo. No. Bueno, ya lo vieron. Ya están, perfecto. Bueno, hoy última clase de todo el curso. Nada, tanto comisión 55, 56 y 57. A las 57 me parece que nunca seguimos, salvo la clase pasada. Nada, un gusto conocerlos. A los de las 55 y 56 ya nos fuimos varias veces, así que nada, un placer haber compartido con ustedes, tanto, bueno, mi curso. Nada, un placer haber sido su promotora. Me encantó eh, compartir con ustedes y espero que les haya servido el curso. Eh, y nada,
tenemos otro examen. Sí, van a tener un mismo examen como de gestión de proyectos, la misma modalidad para inteligencia emocional. Creo que mañana ya se va a habilitar el link, se los van a pasar. Qué lindo, gracias. Bueno, igual vamos a seguir estando comunicados ahí por WhatsApp, por el grupo. Em, Así que nada, espero que realmente nada, hayan aprendido y se lleven cosas lindas del curso. Y demás, no está de más decirles que si alguno les gusta, capaz, les explica el bichito de la docencia y les gusta enseñar y explicar, van a poder postularse también ustedes para ser futuros promotores en la próxima edición. Así que seguramente les van a estar pasando un formulario que quieran postular. Y está bueno, yo es la primera vez que lo hago. Eh, si bien también comparto lo mismo, que al empezar me sentía también así con esos nervios, esa taquicardia que te agarra, porque nunca había estado así enfrente de un curso y ser la promotora. Eh, pero bueno, nada, en ese momento sí dejé los nervios y bueno, está, o sea, es el momento y lo pude hacer y nada, gracias a mis alumnos que me tuvieron paciencia y que nada, fueron buenísimos conmigo. Eh, Así que si a ustedes les gusta y tienen esas ganas capaz de explicar y demás, se pueden postular. Eh, de nada. No, ustedes también. Gracias. Buenísimo. Sí, muy buena clase, Maricel, tanto la de la anterior clase y esta. Está bueno porque te hace pensar y sí, te hace, bueno, lo mismo que decía antes, repensar situaciones que decís, ay, ¿por qué no lo hice? Pero ahora ya voy a ser más consciente. Así Qué bueno que les haya servido. Y bueno, y gracias por compartir tu experiencia también. que, mira. Bueno, si nadie tiene nada más para decir, los despido, ya los libero. Y nada, un placer haberlos conocido. Bueno, no les di mucho la cara, así que la próxima aprenden cámara, así les conozco. Pero nada, un placer haber compartido con ustedes. Y nada, que tengan lindo fin de y nos vemos, bueno, por el chat. Y nada, un placer haberlos conocido. Bien. Nos vemos, que tengan lindo fin de y hasta siempre. Igualmente, profe. Nos vemos, hasta luego. Nos vemos, Agus. Bye, bye, Marcela, gracias.